Ya, buenas tardes con todos. Ya, en esta clase vamos a hablar un poco de lo que es la tretofauna, ¿ya? Vamos a comenzar con este componente. Muchas personas me dijeron que hubo cortes de luz y por eso no se iban a conectar. Entonces, empecemos igualmente, porque igual las clases van a quedar grabadas en la plataforma. Aunque todavía no las he subido, pero ya están descargadas, solo falta de subirlas al canal de YouTube. Antes de eso, estábamos ayer pendiente en algo de una exposición que quedó con Jessica. Entonces, para que Jessica, por favor, nos comparta la pantalla y poderte escuchar, ¿ya? Buenas tardes, ya, gracias. Desde donde me quedé, ¿verdad? No, inicia desde cero para que Ah, empiece. ok, bueno. Sí, inicia desde cero, no pasa nada. Ahí se mira la pantalla. Sí, Jessica, sí se observa. Ya, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Bueno, voy a presentar acerca de mi exposición. Bueno, en metodología había colocado el área de estudio, el cual, pues, este muestreo se realizó en una finca ubicada en el recinto Luz de América, Parroquia Sevilla, Cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, en la cual el lugar se encuentra a una altitud de 317 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, entre las coordenadas 18N, 2, 260.281.665 y 9.460.50 norte. El clima de la región es cálida y húmedo, con una temperatura media anual aproximadamente 23 grados centígrados y una precipitación que alcanza los 304 metros anual. Eh, Esto fue registrado en el INAMI, el cual el área de estudio forma parte del ecosistema bosque sempreverde de las tierras bajas del Aguarico, Putumayo, Caquetá, caracterizado por su estructura alta, densa y perennifolia, con una notable diversidad arbórea distribuida en varios estratos. En sí, pues aquí he hecho un mapa más o menos para tener idea de cómo estaban ubicados los transectos y las redes de nieblina, los cuales se colocaron dos. A continuación, explicaré acerca de los materiales que se llevan a campo para poder realizar este muestreo. Y es el equipo para observar y monitorear, que son los binoculares de 8 por 32 o similar, cámara fotográfica profesional, esto para poder tener una buena visibilidad de las fotografías que vamos a tomarles a las aves, un matorral, perdón, una mochila. Perdón, una mochila que sea impermeable para que así no mojar las guías que se lleva a campo para poder reconocer las especies. También una libreta de campo, lápices y reloj, un teléfono inteligente. Bueno, este sería para poder interpretar las vocalizaciones que emiten las aves. Y también un calzado apropiado podría ser las botas, gorra o sombrero para no quemarnos del sol y ropa de colores discretos, es decir, que sean colores que no sean muy vivos para así podernos camuflar entre el bosque. También estar atentos y caminar despacio para no asustar a las aves
y no acercarse mucho a los nidos, ya que pues estos podrían dejar abandonando sus crías. También en la metodología, también he realizado que es el establecimiento de puntos de muestreo cerca de cuerpos. Esto se realiza cerca de cuerpos de agua para tener una un mejor muestreo, en lo cual aquí hemos realizado estos puntos a un costado de la finca, y también se tomó en consideración los lugares con poca vegetación para poder poner las redes de nieblina. La fase de campo, la cual se realizó durante 12 días consecutivos en el mes de junio, basándose en observaciones sistemáticas de aves silvestres. También fue llevada a cabo por dos investigadoras. Cabe recalcar aquí que siempre, pues, para ir a campo no se puede salir solo. También se acumuló un total de 144 horas correspondientes a la jornada, eh, que se realizó de 6 de la mañana a 10 y de 4 a 6 de la tarde. Aquí les he especificado también el detalle diario de cómo se iba realizando los muestreos por días para anotar y no perdernos en las fechas. Y pues aquí están publicados los esfuerzos de muestreo que se realizó, perdón, dando que 12 días por 12 horas dio un total de 144 horas. También los métodos que se aplicó fueron dos transectos de 100 metros de largo y de largo por 25 de ancho a cada lado, donde se caminaba a lo largo del transecto, anotando todas las aves vistas y escuchadas. También aquí cabe recalcar que es importante que las aves que se observen se van observando conforme se avanza. No es válido volver a mirar atrás y anotar aves porque se las puede hacer un reconteo, y pues habrían sesgos en el conteo de aves. También se ubicó un transecto cerca de la orilla del río. Como ya les había mostrado anteriormente en el mapa, más o menos para tener una idea. También están las redes de nieblina, que se instalaron dos redes de nieblina de 12 metros por 2,5 metros de ancho. Las redes fueron abiertas entre las 6 y 10 de la mañana y en la tarde de 4 a 6 por un lapso de 30 minutos. Es decir, esta parte se las abría así por cortos lapsos de tiempo, ya que si uno se las deja por mucho tiempo, estas aves, cuando uno ya se va a revisar, digamos, si se deja más de 30 minutos, pues las aves ya pueden morir, y por ende, pues no queremos que pase eso, porque obviamente estamos muestreando, es para ver, cuantificar las aves que hay, no para destruir el ecosistema. Y en los métodos cualitativos, pues teníamos el conteo directo, que se realizó registro de aves con binoculares, anotando especies y el número de individuos, y revisando también en las guías de aves del Ecuador para saber qué especies estábamos monitoreando. En el monitoreo acústico también se usaron lo que es grabadoras para capturar los cantos o llamadas. Esto para las especies que no se lograba ver. Es decir, esto más bien sería para las especies crípticas, es decir, las especies que no son muy comunes de verlas a simple vista, que solo a veces emiten solo sonidos y no es posible verlas por más que, que se trate de localizar. Es ya. También en los resultados, bueno, en sí como era algo ficticio, bueno, aquí en los resultados yo había puesto que en el monitoreo de aves, la combinación tanto de métodos cuantitativos como los transectos y redes de nieblina, junto con las técnicas cualitativas, el conteo directo y el monitoreo acústico, esto es lo que nos iba a permitir una visión integral de la bifauna presente y en los ecosistemas. Y los transectos también nos iban a proporcionar lo que son para ver la abundancia relativa y la distribución espacial de estas especies.
Ya, en el conteo directo lo que nos facilitaba era la detección visual tanto de especies activas como activas, es decir, que podía mirar a simple vista y también de las especies que no, y también el monitoreo acústico lo que nos brindaba es poder escuchar especies que no son ciertamente fácil de visualizar. En conclusión, pues he concluido que la combinación de métodos acústicos y cualitativos nos va a permitir detectar especies visibles y no visibles y obtener datos poblacionales que nos permitan adaptar el muestreo a distintos hábitos o optimizando el monitoreo de aves en áreas diversas como ese Sevilla que tiene diferentes lugares para monitorear. En este caso, pues como ya indiqué al principio, he escogido la parte de una finca donde tenía tanto vegetación de arbórea como, es decir, bosques, como también área donde tenía poca vegetación, como es los potreros. Eso, Gracias, Jessica. Jessica, en tema de metodología, le puedes colocar en la quinta diapositiva, por favor. ¿mande? ¿Le puedes colocar la quinta diapositiva? Ubícala en la quinta diapositiva. En eso, en eso. Ahí, Sí, bueno, dice que, bueno, en este tema has utilizado lo que es red en línea y también transectos, ¿no? Y sí, bueno, ahí está bien. En el segundo es, en la sexta. sí, Sí, ahí. Ahí tenemos que corregir alguna parte porque, por aquí. ejemplo, no arribita en conteo directo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos cualitativo, recuerden que cuando es cualitativo solo es presencia y ausencia, más no es abundancia. El método de conteo Mm, directo se lo utiliza más lo que es en monitoreos cuantitativos, recuerden, porque ahí queremos tener unas fuerzas de muestreo y también un tiempo, ¿no? Entonces, claro. en ese caso sería una observación directa nomás y no Ay, cogemos sí, abundancia, solo cogemos población. riqueza de especies, solo queremos sacar riqueza, queremos conocer qué especies hay más no el número, ¿no? Entonces, para corregir en esa parte, que ahí sería, en vez de conteo directo, sería Observación. observación directa nomás. Ah, El de abajo ya. sí está bien. Ajá. Recuerden que cuando es cualitativo solo queremos saber presencia y ausencia, más no la cantidad, los números de cada individuo. Ya, entonces, estuvo perfecto, Jessica. Estuvo bien. Vi que sí le has entendido la metodología. Igualmente has colocado el resultados y conclusión. La conclusión está bien porque dice que tantos métodos cuantitativos como cualitativos se unen los dos y al usar estos dos métodos, tu trabajo de investigación se hace un poco más compacto, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jessica. Ya puedes dejar de compartir. Y ya te coloco la nota, ¿ya? Esta presentación igualmente la debes subir. Gracias. Ya voy a, me he olvidado de ver cómo está la aula, ¿ya? Ya voy a subir ese taller que hicimos. Ya, viendo eso, entonces ya vimos lo que es aves, hemos visto lo que es flora y también lo que hemos visto es mamíferos. Ahora lo que vamos a ver, otro componente importante que siempre, a menudo, siempre los trabajos de estudio de impacto ambiental siempre toman en cuenta es el componente herpetofauna, ¿no? Entonces vamos a ver ese componente, ¿no? Que es muy importante. Ya, entonces vamos a ver lo que es herpetofauna, ¿no? Herpetofauna, aquí se estudia tanto lo que son anfibios y reptiles, ¿no? Porque
¿Por qué estudiamos esto? Porque son importantes igualmente en el funcionamiento de un ecosistema, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que a raíz de que va incrementando eso de los problemas del cambio climático, existe también un incremento de los niveles de disminución, tanto de los anfibios como los reptiles, ¿no? Ustedes, los anfibios tienen una característica que ellos son muy, están muy amenazados, ¿no? A los cambios de temperatura, pues ellos no se pueden regular, tienen ese problema de que no se pueden regular ellos mismos, ¿no? Entonces necesitan saber del cambio del clima, cómo está en el ecosistema para tener su adecuado funcionamiento, ¿no? Entonces, ellos siempre están a expensas del clima, que como esté, ¿no? Entonces, por eso siempre se los toman en cuenta en trabajos de investigación relacionados al cambio climático. Ahora vamos a ver lo que es la importancia de la herpetofauna, ¿no? Entonces, decimos que son esenciales en la cadena alimenticia, principalmente como fuente de alimento de aves, reptiles y mamíferos, pero también son depredadores de insectos, anfibios, huevos y polluelos de aves y crías de mamíferos pequeños, incluso de otras especies de reptiles, ¿no? Entonces ustedes conocen, ¿no? Como toda la cadena trófica, siempre hay niveles, ¿no? Entonces tanto anfibios como reptiles siempre están en un nivel, ¿no? Entonces ellos pueden ser también alimento de otras especies, pero y también pueden ser depredadores de otras especies, ¿no? Por ejemplo, grupos como lagartijas y serpientes funcionan como controladores de plagas, de insectos y pequeños roedores. Ustedes conocen, por ejemplo, en un riachuelo o en una laguna, ustedes han visto que hay gran cantidad de lo que son las ranas, ¿no? Los anfibios. Entonces, lo que hacen los anfibios, pues nos ayudan a controlar, ¿no? A controlar las plagas. Por ejemplo, ellos pueden, digamos que hay una gran aumento de casos de dengue. Entonces lo que hacen ellos es comer los huevecillos de ese insecto y disminuye los casos de salud del dengue, ¿no? Entonces, con esos métodos de ser un vector de salud, nos pueden ayudar mucho a nosotros, ¿no? Además, como dice, también son controladores de plagas. A veces cuando cultivamos y hay muchos grillos o algo, entonces tanto los anfibios como los reptiles, ellos nos pueden ayudar a controlar esa plaga, ¿no? Por ejemplo, las serpientes venenosas son importantes desde el punto de vista farmacéutico. Ustedes han conocido estos casos que las serpientes, pues, su veneno lo han utilizado en grandes cantidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en problemas más en la parte de lo que es el sistema del cerebro, ¿no? También nos dice que asimismo los anfibios y reptiles tienen importancia cultural, ya en las comunidades son utilizadas como recursos alimenticios, medicinales, ceremonial, ornamental y de mascotas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de las comunidades indígenas, allí ahí comen mucho, ¿no? Comen mucho lo que son las culebras, digamos, las anacondas, todo eso, también saben comer caimanes. Entonces, es bien a menudo que se coma eso, ¿no? También medicinales, pues ustedes conocen que por ejemplo, de la parte de la grasa de la boa, o también de la hiel de la boa, o también la sangre de la tortuga, ellos saben hacer algunos tratamientos para la salud. Por ejemplo, yo he visto que saben vender eso de que sirve para el dolor del cuerpo y todo eso. Entonces, ustedes ven por ahí esa parte en el tema de salud. También en rituales ceremoniales también se utiliza mucho lo que son estos animales. Y también lo saben tener de mascotas, ¿no? Entonces, eh, en las comunidades indígenas más se ve esto, ¿no? Nos dice que también que los muestreos de petofauna son de gran utilidad para la evaluación de los efectos del cambio climático y la contaminación antropogénica.
Estos organismos funcionan como bioindicadores de la calidad del ecosistema, ya que son muy sensibles a los cambios de temperatura y los contaminantes presentes en el agua, lo que altera su fisiología de producción e incluso pueden causar su muerte, ¿no? Entonces, como hablábamos al inicio, estos animales siempre se los toma en trabajos de investigación relacionados al cambio climático, ¿no? Porque ellos, como les dije, ellos no pueden regular su propia temperatura, entonces necesitan de la temperatura del ambiente para poder subsistir, ¿no? Y para el hombre han sido importantes desde el punto de vista alimentario, utilizando su carne y su piel, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? Siempre también se come, bueno, no sé quién de ustedes ha comido caimán, eh, han comido también lo que es, ¿qué más saben hacer? Eh, yo me olvidé de caimán, ¿qué más? Ah, boa también saben comer, ¿no? Entonces, como les dije, en comunidades indígenas más se ve esto, ¿no? Que se comen esto, ¿no? Igualmente la piel, ¿no? Igualmente de la piel de los caimanes o cocodrilos también saben sacar y hacer algunas prendas de vestir, ¿no? Entonces, ahí han sido importantes para el ser humano. También otra cosa que, bueno, que no se estudia mucho, que no se los toma en cuenta siempre a los anfibios y reptiles, es la polinización y dispersión de semillas. No se les toma en cuenta de esto porque debido a que ustedes conocen que las aves y mamíferos, ellos son los principales dispersadores de esto, ¿no? Pero sin embargo, igualmente ellos ayudan en eso, ¿no? Por ejemplo, en temas de, existen algunas lagartijas que ellas quieren comer lo que es la parte ellos saben obtener la parte de la flor. Oh, ya me olvidé, ya, esa parte. Y Y ellos al momento de querer obtener esa parte de la flor, ellos comienzan a hacer la dispersión de semillas, ¿no? Entonces, por tomar eso, por obtener eso, ellos van cogiendo las anteras de las flores y van dispersando a otras semillas y comienzan a hacer la polinización. Y también hay otros animales que se encargan que comen frutas, ¿no? Frutas que pueden ellos nuevamente también dispersar semillas en otras partes donde no existe árboles. Aquí les he colocado un cuadrito más extenso de los algunos servicios que hacen tanto los anfibios como reptiles. Por ejemplo, tenemos aquí, ya hablamos del control de plagas, hablamos también de la polinización y dispersión de semillas, también de ciclaje de nutrientes. Se han dado, en unos casos de investigación, se ha visto que, por ejemplo, la orina de algunos anfibios tienen algunos nutrientes esenciales para mejorar la calidad del agua, ¿no? Entonces, algunos estudios se han basado en esa capacidad de los anfibios. También hablamos de recursos medicinales, pues como dijimos, ¿no? Entonces ahora, pues mucho de lo que saben vender en los productos naturales, saben vender como para dolor de cabeza o del cuerpo, lo que es las partes de una boa, ¿no? Y también materia prima, ¿no? Como hablamos, ¿no? Algunas pieles son hechas de tanto de la parte de un reptil o también puede ser no, más de reptiles, ¿no? De anfibios, ¿no? Y de alimentación, ¿no? Alimentación, como dijimos, pues muchas comidas comen lo que son los caimanes, las boas, y también pues ahora es mucho eso que se come la zanca de ranas, que ya se ha visto bien en Tena, suele mucho a ver lo que son estos restaurantes, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se preparan la zanca de rana y hacen ya un tipo de, un tipo de emprendimiento de los anfibios. Y aquí vamos a ver un video relacionado a la importancia, ¿ya? Para conocer más a fondo la importancia de los anfibios y reptiles.
Grammarly now uses AI to help you write, not just revise. Type a prompt and generate a persuasive, mistake-free draft in seconds. Personalized to your... Y seguramente, si revisáramos ahora su estado de conservación según las categorías de la IA. Una especie aquí en Madrid muy rara de ver y también se cuenta en alguna, o sea, se cuenta con los dedos de una mano las zonas en las que está. Como hablar llenos de bueno, para mucha diversidad de presas por debajo, como pueden ser insectos pequeños, por fundamental. Ya, y aquí habla lo que es un poco de la importancia ya del minuto 10:47 inicio. La mayoría de las especies están protegidas por ley, están recogidas en el Boletín Oficial del Estado. Están protegidas y seguramente si revisáramos ahora su estado de conservación según las categorías de la IUCN, estarían muchos más amenazados de lo que pensamos, tanto a nivel nacional como regional. Y de ahí nace la necesidad de estudiarlos. Bueno, ¿y por qué son tan importantes los anfibios y los reptiles? Lo primero es que son una base fundamental de los ecosistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocupan una posición intermedia en la cadena trófica, es decir, que de su presencia en los ecosistemas regula la abundancia y la diversidad de presas por debajo, como pueden ser insectos, pequeños vertebrados o entre ellos mismos, pero a la vez regula la de vertebrados mayores y depredadores, como pueden ser rapaces nocturnas, rapaces diurnas, mamíferos. O sea, realmente su abundancia está regulando la cadena trófica en ambas direcciones. Por supuesto, contribuyendo al control de plagas, con lo que eso económicamente conlleva. También para nuestra propia salud. Aquí quiero recalcar una frase, que es que sea directo no quiere decir que no sea importante. Esto es una frase que a las administraciones pues les solemos comentar, al menos desde la asociación, porque realmente los daños económicos, o bueno, más que daños, perdón, los beneficios económicos de salud que nos otorga el buen funcionamiento de los ecosistemas son indirectos, pero son brutales. Y no hay nada más que ver que, por ejemplo, el fenómeno de la polinización, lo que contribuye a todo esto. Pero los anfibios y los reptiles también son uno de ellos. Luego, otra parte muy importante es lo que contribuyen a la investigación, es que son especies modelo para para muchos estudios, que algunos nos vamos a mencionar ahora después, de medicina y de biomedicina. Aquí tenemos un ejemplo, pero sigue más lejos del gallipato, ¿vale? El gallipato, que muchos espero que lo conozcáis, se ha usado para estudios de biomedicina sobre la regeneración de extremidades e incluso sobre la recuperación de tetraplegias y cosas así, tanto en modelos biomecánicos como Pleurobot, que es el robot que veis ahí abajo a la derecha, inspirado en los movimientos del gallipato, los movimientos de la médula ósea, como la regeneración de extremidades para tratamientos. Y bueno, eso en cuanto a medicina. Por supuesto, sin hablar de los fármacos que también surgen del veneno de las serpientes, etc. Y ahora, esto es mucho más importante, bioindicadores de calidad ambiental. Los anfibios especialmente son muy sensibles a las perturbaciones del entorno y nos permite medir la calidad del agua, pero también hay ciertas especies que son muy sensibles al cambio climático. De nuevo mencionaremos más casos como los anolis, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Aquí en Madrid tenemos un ejemplo de cambio climático en dos especies de serpientes, que son la culebra de herradura y la culebra de cogulla, que poco a poco está habiendo citas en partes más superiores del cauce del río Manzanares, subiendo la cota de altura, por así decirlo, en base al bueno, esto es una hipótesis, no está confirmado, pero realmente si tú ves las citas históricas, ves que en los últimos 20-30 años estas dos especies, antes, que de hecho las dos están amenazadas, solo restringidas a una pequeña parte de la comunidad, han ido remontando el Manzanares hacia arriba, y una de las hipótesis es ese, el cambio climático. Pero vamos, que son especies que nos permiten predecir e investigar acerca de fenómenos globales, pues ya ves de qué importancia, ¿no? Por último, en cuanto a la economía, todo lo indirecto que he comentado antes, que repercute económicamente, ya sea por puestos de trabajo para investigación, para servicios ecosistémicos, ahorro en el control de especies, de enfermedades, etcétera. Y luego, bueno, también eso, farmacología. Y por último, también una cosa que realmente es lo que tiene que calar más hondo, que es que son parte de nuestro patrimonio natural. O sea,
habéis visto la cantidad de especies que hay y ahora vamos a dar un repaso muy rápido a las especies de Madrid y vais a dar cuenta de que la mitad son endemismos ibéricos y dices, endemismos ibéricos, es decir, que solo viven aquí en la península. Esto se debe a lo que he explicado antes y es que es algo que nos hace únicos en el mundo, pero vamos, estoy hablando de anfibios y reptiles porque al final estoy barriendo para casa en este caso, pero se puede hablar de plantas, podemos hablar de insectos. La península ibérica ya he dicho que es un entorno privilegiado para esto. Los anfibios y los reptiles contribuyen a ese privilegio que tenemos de tener esta biodiversidad en el campo. La biodiversidad que también repercute en la economía directamente, como puede ser por el ecoturismo o la educación ambiental, que son servicios con cada vez más demanda. Entonces, por todo esto, es por lo que hay que conservar anfibios y reptiles. No es por, aparte de, obviamente, pues por lo que nos gustan, ¿no? Que para eso estamos todos aquí. Ya, entonces ahí vimos un video, ¿no? Un video pues corto o más, donde nos habló un poco de la importancia, ¿no? Como hablamos de importancia en la alimentación, también en la economía, ¿no? Como en la venta de las pieles, venta también de las ancas. Entonces, ahí vimos también un poco que nos hablaba de la importancia. Ahora ya vamos a meternos en lo que es el monitoreo, ¿no? Existen diversos métodos, como todos sabemos, hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos, ¿no? En los cuantitativos, pues queremos saber la abundancia de las especies y cuando hablamos de cualitativos queremos saber la diversidad o riqueza de especies, ¿no? Más no abundancia. Ya mismo se acaba esta sesión y volvemos cuando se termine, ¿no? Entonces, vamos a esperar ya. Ya, listo. Entonces, ahora ya vamos a hablar de los métodos cuantitativos y cualitativos, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha estado tal vez en un monitoreo de fauna, tal vez, de los que estamos aquí? Disculpe, preguntó algo, es que no se le escucha. Sí, disculpe. ¿Alguien de ustedes que están aquí han participado en un monitoreo de herpetofauna? Yo sí, sí participar. Natalie, Sí, ya, ¿qué métodos más se utilizaron en ese estudio? encuentros visuales, recorridos libres, grabaciones de audios, los transectos lineales, remoción de la hojarasca también hicimos. Ah, ya. Natalie, ¿tú te desempeñas en algún componente? Anfibios y, bueno, anfibios más que reptiles. Solo más en anfibios. Sí, Ah, ok, sí sé, pero poco, no tanto. ya. Ya, listo. ¿Alguien más ha estado en algún monitoreo de anfibios o reptiles? Ya, entonces solo Natalie, ¿no? Bueno, este tema de aquí nos iba a ayudar lo que es Alejandro, pero Alejandro justamente por su lado no se ha ido la luz, porque vive por el aeropuerto, creo que vive por la pista. Entonces me dijo que si es que llegaba me iba a ayudar con esta de la exposición de los métodos, porque él maneja lo que es el componente herpetofauna, ¿no? Pero me dijo que me iba a confirmar, pero creo que no le llegó la luz, ¿no? Entonces vamos nosotros a ver los métodos, ¿no? Entonces tenemos, como dijimos, dos tipos de métodos, ¿no? Cuando hacemos el trabajo de monitoreo, tenemos que siempre
utilizando, ¿no? Entonces, los métodos cuantitativos, el primer método se encuentra visual, ¿no? Entonces, ¿qué depende de esta técnica? Esta técnica nos indica que debemos hacer un recorrido, ¿no? Y tenemos que ver, observar, observar la parte de anfibios o reptiles que encontremos, ¿no? En este encuentro visual no importa tanto el espacio donde vamos a realizarlo, ¿no? Más importa hacer una intensidad de búsqueda, ¿no? Entonces, pero sí importa aquí el tiempo. Siempre tenemos que tener un tiempo porque ese va a ser nuestro esfuerzo de muestreo para hacer ya los índices, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que también vamos a hacer una búsqueda de todos los individuos que encontremos hasta 2 metros de altura en la vegetación. Con este método de encuentro visual vamos a obtener la lista de especies. Por ejemplo, vamos a conocer qué especies hay y también vamos a conocer la abundancia. Vamos a ver la estimación de la riqueza por sitio. Por ejemplo, si están haciendo de varios puntos, entonces por cada sitio vamos a ver la diversidad alfa. Y si estamos haciendo entre sitios, vamos a ver también una diversidad beta. Y también nos ayuda para determinar patrones de dominancia, ¿no? Para saber qué especie domina en ese ecosistema o en esa área. Ya, ¿dónde hacemos estos monitoreos? Estos monitoreos se los realiza siempre de 6 a 10 de la mañana, más a menudo, más a menudo, porque hay personas que siempre lo saben utilizar de 10, digamos, en todo el día. Pero generalmente siempre he visto que lo hacen de 6 a 10 y lo hacen de 6 a 10 de la noche, ¿no? ¿Por qué lo hacen aquí en la mañana? Pues porque existen especies que son de vida diurna, ¿no? Y también hay especies de vida nocturna, ¿no? Aquí podemos encontrar las ranas y todos esos. Ya, entonces recuerden eso, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos hacerlo, no? Por ejemplo, para este método recuerden que siempre tenemos que hacer los mismos esfuerzos de muestreo, ¿no? Por ejemplo, si en el monitoreo anterior, un año anterior, hicieron 3 horas, 5 horas de monitoreo, nosotros tenemos que cumplir con lo mismo. Por ejemplo, si ellos hicieron con 2 personas, por ejemplo, si nuestro método queremos hacerlo cooperativo, tenemos que hacerlo igualmente con 2 personas. Así nosotros vamos a hacer que no exista un sesgo, ¿no? Mucho. Y recuerden que igualmente si las personas anteriores hicieron un muestreo aleatorio, en búsqueda aleatoria de las especies, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Ahora, les voy a indicar cómo son los diseños de transectos para este método. Tenemos aquí un método LA que nos indica de inicio a final. Tenemos el B que podemos hacerlo así en forma de ida y vuelta. Tenemos el método C que puede ser, digamos, igualmente ida y vuelta y cogemos más área extensa. Recuerden que este método consiste en búsqueda intensiva. Como dijo la compañera, aquí utilizamos técnicas que tenemos que rascar con rastrillos. Sabemos siempre rascar la hojarasca o tenemos que hacer eso, ¿no? Para poder encontrar algunas serpientes que están estar escondidas, ¿no? Acá tenemos otro método, igualmente lo hacen de esta forma, un poco más estratificado. Y ese otro método que es al azar, ¿no? Él comienza en el área, comienza a buscar por donde sea, ¿no? No tiene un transecto definido, ¿no? Va por donde él desea. Las herramientas que se utilizan en esto, recuerden que estas son las herramientas principales que les he colocado acá. Por ejemplo, linterna de mano, para la noche. Recuerden que ustedes están pues en el bosque y en el bosque no hay claridad, ¿no? Entonces, más de la luna, ¿no? Entonces, recuerden que siempre tienen que llevar una linterna de mano. Para lo que es hacer estos monitoreos en la noche, también es recomendable utilizar una linterna sin manos, libre de manos, que se coloca en la cabeza, ¿no? Porque esto, al momento de hacer
de sujetar a las serpientes podemos sufrir alguna mordedura, ¿no? Entonces siempre se recomienda utilizar este tipo de linterna, ¿no? Este de aquí, este es un gancho herpetológico, lo utilizan los herpetólogos, con esto ellos manejan a las serpientes, y con este también es un gancho herpetológico, con esto la saben sujetar a la serpiente, ¿no? Acá tenemos las fotos que tomé de mi compañero, me olvidé acá una foto de cómo la sujetaba. Este es aquí él hace el uso del gancho herpetológico y está enganchando una serpiente, ¿no? Entonces así se la hace el manejo, ¿no? Ya. Tenemos un rastrillo, también es importante, ¿no? Porque estamos haciendo una búsqueda intensa, entonces a veces tenemos que, con el rastrillo, moverlos para poder ya la hojarasca hacer un lado y ver si es que hay serpientes o también las ranas que saben estar en la parte, las ranas arbóreas, ¿no? Una libreta de campo que es importante, siempre en cada monitoreo recuerden tener siempre su libreta de campo con sus lápices, unos guantes también para poder manejar, por si acaso alguna mordedura, aunque estos guantes igualmente no igual te traspasa la mordedura, si es una X igual te va a pasar, pero bueno, es algo más aconsejable, ¿no? También suelen usar este de aquí, lo que son las bolsas de captura, son bolsas de tela, ahí se sabe guardar las serpientes, una vez que se las captura, se las guarda para poder identificarlas, ¿no? Existen personas que ya las conocen mucho, eh, y entonces ellos no necesitan llevarlas, simplemente las miran, ya la identifican y de una, ¿no? O sea, no necesitan estar llevando serpientes para luego identificarlas. Y estas son fundas de Ziploc, ¿no? Fundas de Ziploc, donde se sabe, bueno, los monitoreos que he estado yo, los colocan aquí y saben colocar, recuerden que las ranas, los anfibios, necesitan un poco de humedad y colocan con un poco de lo que es mm, de madera u hojas humedecidas, le colocan adentro y también hacen ese método de coger y poner aire, ¿no? Pero nunca se pone aire de la boca, ¿no? Porque usted recuerde que nosotros siempre expulsamos lo que es CO2. Entonces tenemos que hacer la técnica de atrapar aire mediante aire del ambiente, ¿no? Entonces ustedes tienen que hacer una boquita y hacerla hacia arriba, ¿no? Que coja aire y ya ahí cogen y la cierran, ¿no? Para que las ranitas que estén adentro y tengan también poder respirar, ¿no? Igualmente, como les dije antes, eso se hacen cuando existe alguna duda de identificación, se llevan los individuos, los especímenes se llevan a su estación para identificarlos y a veces cuando no hay pues dudas, ya simplemente se identifica en campo y se deja a las especies. ¿Cómo se lo hace? Pues dijimos que se realizan inspecciones minuciosas y capturas, sobre todo cerca de cuerpos de agua, debajo de piedras y troncos podridos en el suelo, dentro de agujeros en el suelo y árboles, inspeccionando bromelias y debajo de hojarasca, ¿no? Entonces recuerden que ¿por qué lo hacemos en esto? Porque ahí suelen estar siempre las serpientes, ¿no? Ustedes, las serpientes pues, por ejemplo, las que son venenosas, ellas casi no necesitan estar escondiéndose, ¿no? Ellas siempre están ahí. Pero más las que son las serpientes que no son venenosas, esas siempre van a huir, ¿no? Van a huir y se van a esconder. Entonces, para encontrarlas a ellas, ya hay que saber. De aquí, esta es una foto de cómo se hace el monitoreo en la noche. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes están en un trabajo ya para una institución, tienen que hacer un informe. Recuerden que siempre tienen que tomar fotos de cada cosa que ustedes hagan, de cada metodología que hagan. Siempre tomen fotos para hacer su respectivo informe, ¿no? Entonces, le está haciendo aquí uno está haciendo un monitoreo, ¿no? Una búsqueda intensiva con su gancho herpetológico y aquí capturó una serpiente, ¿no? Una serpiente, pero que no es venenosa, ¿no? Entonces, él como conoce, ya las sabe identificar qué tipo de serpiente es, ya la maneja de mayor forma, ¿no? En lo que es serpientes venenosas, sí hay que tener un poco más cuidado, ¿no? Ya, entonces, hablando de este tema de método transecto visual,
Entonces, recuerden que es un método que más no se fija en el espacio de muestreo, más se fija en el tiempo y la búsqueda intensiva. Ahora vamos a ver el otro método que es transecto de banda fija. Este método más se utiliza, ¿no? En los trabajos de monitoreo siempre se utilizan estos métodos. Por ejemplo, aquí se hacen transectos lineales de 500 metros o 1000 metros de largo por 2 metros de ancho. Aquí está en la imagen, ¿no? Por ejemplo, ustedes hacen su transecto de 500 metros o de 1000, como ustedes tengan su objetivo de estudio, y por 2 metros de ancho, ¿no? Entonces ustedes van a buscar toda esta parte de aquí, van a ir buscando, 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 hasta pues tener una abundancia, ¿no? Hasta terminar su tiempo de monitoreo. Las herramientas para hacer ese monitoreo es lo mismo, prácticamente es lo mismo que el monitoreo de la otra técnica de encuentro visual, porque se necesita lo mismo, ¿no? Igualmente necesitamos ganchos, necesitamos el gancho herpetológico, necesitamos las linternas, necesitamos el rastrillo, una cámara para tomar fotos, entonces se hace lo mismo. Ya, ¿cómo se lo hace? Se realizan recorridos a lo largo de una línea predeterminada en el cual se efectúan búsquedas minuciosas de anfibios y reptiles a una velocidad constante. Dos observadores intentan detectar de manera visual los individuos presentes en una banda de observación de 2 metros a cada lado de la línea del transecto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Tienen que ir en esa línea y tienen que ir hacia 2 metros, tienen que ir buscando, ¿no? Van buscando, buscando, buscando. Y lo que van encontrando, pues van tomando foto, van registrando su libreta de campo, qué especie es y cuántos de esa especie es. Ahora tenemos otra técnica que se llama una técnica de trampas de caída, ¿no? Esta es una técnica que se lo realiza como es similar a un estudio de técnica de entomología, ¿no? Como para insectos. Pero también se lo utiliza aquí en lo que es reptiles y anfibios, ¿no? Esta técnica consiste en colocar 5 sets de trampas Pit-Fight. Esto de colocar los recipientes en el suelo, esto se conoce como trampas Pit-Fight. También se lo utiliza en entomología. Y se lo coloca en transectos, ¿no? Igualmente de 500 metros o 1 kilómetro, como se desea. Entonces hace, dígame, Jessica. Ya, entonces, Perdón, se me activó el micrófono, mil disculpas. ya. Entonces, es aquí en un transecto de 500 o 1 kilómetro se colocan las trampas Pitfire, ¿no? Entonces, se pone el recipiente y se pone las trampas, ¿no? Cada serie de trampeo consiste en la colocación de recipientes cilíndricos enterrados en el suelo con la boca hacia la superficie. Este método será complementado con redes de desvío, las cuales se basan en la intercepción de animales con cercas de 0,8 a 1 metro de altura, ya que al encontrarse con estas, los anfibios caminan de dirección a la izquierda o derecha y continúan a lo largo de la cerca hasta que caen dentro de las trampas, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se coloca esa trampa, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? Por ejemplo, llega una ranita por aquí y ella va a estar saltando, va a querer pasar hasta que va a caer al agujero, ¿no? Igualmente acá tenemos una trampa de reptiles, ¿no? Ellos van a entrar, pero no van a poder salir, ¿no? Entonces, estos también se lo maneja, pero en un estudio de monitoreo de que se realizan siempre en los trabajos de consultoría, casi no se utilizan mucho esas técnicas, ¿no? Se utilizan más las técnicas de encuentro visual y de franjas. También tenemos, esta es otra técnica que también se utiliza mucho, ¿no? Que es las consultorías ambientales, que es el transecto de banda auditiva, ¿no? Recuerden que esto de aquí se lo puede hacer cuando hacemos pues también el monitoreo de encuentro visual, ¿no? Como estamos también observando, podemos también escuchar, ¿no? Entonces, se fundamenta en el registro de las vocalizaciones emitidas por machos anuros, adultos,
durante la época reproductiva, las cuales son específicas para cada especie. Entonces, estas se utilizan más, recuerden que son más para anfibios, ¿no? Los anfibios hacen las vocalizaciones. Las herramientas que necesitamos aquí es fundamental siempre tener una grabadora para nosotros escuchamos y podemos identificar. Si en caso no podemos identificar, tenemos que grabar y luego identificar con nuestras guías. Una cámara porque necesitamos tomar unas buenas fotos de las especies para luego identificar. La libreta de campo, que siempre es importante, ¿no? Para poner los datos de dónde encontramos, el tipo de área que encontramos, también el tipo de sustrato, podemos colocar todo eso, ¿no? Y los guantes, ¿no? Siempre recuerden que hay veces hay ciertos tipos de anfibios que suelen ser un poco tóxicos, ¿no? Entonces siempre se utilizan guantes para el manejo de los anfibios. También tenemos otra técnica que es el muestreo de estadios larvarios. Esta técnica se utiliza en lo que son los anfibios, ¿no? La presencia de puestas de anuros, huevos y renacuajos o parejas en amplux sirve como indicadora de actividad reproductiva de las especies del área. El muestreo de larvas renacuajos es útil para levantar información sobre el uso de los principales cuerpos de agua del área para la reproducción de las especies debido a la diversidad de microhábitats y de formas de vida larval. Los inventarios de larvas deben ser sistemáticos para arrojar datos estimativos de la población. En su defecto será difícil determinar con exactitud la abundancia o la densidad. Entonces, como les digo, esto sirve más para lo que es que necesitamos tener información de los anfibios, ¿no? Cuando está en época de huevos y renacuajos. Ahora vamos a ver qué herramientas necesitamos para hacer el monitoreo. Herramientas que necesitamos principal, siempre tener una red de mano, ¿no? Esta es una red de mano que se hace el monitoreo. También necesitamos aquí recipientes, también una cámara, libreta de campos y también necesitamos unos guantes. ¿Cómo se hace el monitoreo? El monitoreo, la técnica consiste en hacer barridos con una red de mano en cuerpos de agua donde se presume o se evidencia la presencia de renacuajos. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a hacer aquí una imagen. Por ejemplo, estas, digamos que estamos en una laguna, identificamos los puntos donde vimos que hay renacuajos, ¿no? Entonces nos dice que tenemos que hacer un transecto de 50 metros, ¿no? Entonces tenemos que hacer un transecto, ¿no? Ponemos una línea y hacemos, por ejemplo, unos transectos, ¿no? Ahí vamos haciendo, por ejemplo, digamos que este es 50 metros. Entonces tenemos que hacer un transecto de 50 metros y en ese transecto vamos a hacer el barrido, ¿no? Nos dice que también podemos dividir ese transecto en 5 sesiones de 10 metros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si toda la laguna tiene, por ejemplo, unos 1000 metros, podemos, como nuestro transecto va de 50 metros, eso lo podemos ir dividiendo, ¿no? Por cada, digamos, por cada 10 metros, poner un transecto de 10 metros también, ¿no? Entonces, en total tenemos que hacer un transecto de 50 metros. Y ahora, en cada transecto de 10 metros tenemos que hacer un barrido de 1 minuto con la red. Entonces colocamos la red de mano y hacemos un barrido, ¿no? Colocamos nuestra red y hacemos así, como cuando cogemos lo que son macroinvertebrados. De esa misma forma se lo hace. Y tenemos ahora los métodos cualitativos. Recuerden que los métodos cuantitativos hablamos siempre de abundancia y número de individuos, ¿no? Y cuando hablamos de cualitativos solo queremos saber presencia, ausencia. Entonces, aquí, estos métodos cualitativos pueden eh, ser similares a los cuantitativos, porque recuerden, aquí hay un método de observación directa y recorridos libres. Este método casi es similar al método de observación visual o también al método de franja que vimos acá, ¿no? Porque hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos que caminar, igualmente caminamos en el día o caminamos en la noche y tenemos que buscar ya sea anfibios o reptiles. Entonces vamos buscando, buscando, pero aquí no importa la cantidad, ¿no?
Entonces solo importa las especies que encontramos. Además, en este monitoreo también podemos incluir lo que es el método también de, de, de cantos, ¿no? También, porque en ese nosotros también podemos caminar en un transecto, podemos caminar y también podemos escuchar también, ¿no? Entonces también un método sería de vocalizaciones, ¿no? Porque queremos identificar qué tipo de especies es, más no también la cantidad. Entonces, esos dos métodos cualitativos y luego vamos a ver el tema de la identificación. ¿Cómo identificamos? Ya, antes de eso vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿ya? Porque para descansar 10 minutos y volvemos, ¿ya? Para saber cómo identificamos los anfibios y luego al final vamos a ver si es que cómo se hace un marcaje de anfibios. Entonces, a las 5:15 volvemos, ¿ya?
Ya, entonces ya volvimos, ya. Entonces ya hablamos de las técnicas de petafauna, ¿no? Natalie, algo que tú nos quieras compartir hasta ahora, algo de los métodos que nos faltó decir. Algo que nos quieras aportar. Ya. Entonces, bueno, creo que todavía Natalie todavía no vuelve, ¿ya? Entonces, más luego le preguntamos, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que es tema de identificación. Y también ya llegó mi compañero Alejandro, que me dijo que es un especialista en lo que es herpetofauna, y él también me dijo que ya ha llegado, entonces para que él nos exponga un poco de las recomendaciones que él ha hecho en su campo, en su trabajo, entonces para que él nos diga nuevamente, nos exponga los métodos, ¿no? Tal vez, Alejandro, ¿estás ahí? Te comparto desde aquí. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, genial. sí se escucha. Ya, antes de eso, como les dije, Alejandro es un especialista en el petafauna, ya él tiene varios trabajos que realiza, trabajado para varias empresas, ya sea empresas internacionales, entonces él tiene gran experiencia en lo que es el petafauna, ¿no? Entonces, por eso yo le pedí de forma eh, que me ayude con esto de los métodos, ¿no? Para que ustedes queden un poco más con estas técnicas, ¿no? Entonces, te doy la palabra, Alejandro, por favor. Ok, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Em, Primero que nada, pues les quiero compartir un poco acerca de mis experiencias. No es que tenga tanta experiencia como dice el compañero, apenas me gradué en el 2022 y pues he trabajado en algunos proyectos en este componente, ¿no? Pero cualquier cosa, si al principio de la clase o al principio de este curso escuché que alguien más también se dedicaba al petofauna, igual si yo me equivoco, pues esa persona también me puede corregir. Ya, entonces tenemos los métodos cuantitativos, tenemos los encuentros visuales. Aquí dice que esta técnica consiste en recorridos estandarizados por tiempo, espacio y número de personas que se realizan recorridos en búsqueda de los individuos hasta 2 metros de altura en la vegetación. Bueno, nosotros manejamos cuando vamos a hacer los monitoreos, los registros de encuentros visuales. eh, Generalmente utilizamos un transecto para definir el espacio. Generalmente este suele ser de 400 a 500 metros. Por ejemplo, cuando es 500 metros, nosotros hacemos todo el recorrido del transecto en el día, porque nos alcanza el tiempo, ¿no? Pero en la noche lo sabemos reducir a 400 metros. Ya, todas las especies que vamos encontrando las vamos almacenando en fundas Ziploc, especialmente las de los anfibios, que los almacenamos con hojarasca y agua para que permanezcan húmedas y no se estresen tanto. ¿Ya? Eh, las herramientas que se utilizan son linternas de mano, linternas de libre mano, equipos herpetológicos, ganchos de captura, bolsas de captura, cámara, rastrillo, libreta de campo, guantes. Bueno, los rastrillos generalmente se suelen utilizar para elaborar cuadrantes de 3x3. En estos cuadrantes se marca un cuadrante con piola de 3 metros por 3 metros y se va con el rastrillo, se va moviendo la hojarasca desde el exterior hasta el interior y se va registrando todas las especies que vamos encontrando. Las especies, como ya les dije, se guardaban en unas fundas Ziploc con hojarasca fresca y agua para que las ramas mantengan su humedad.
Y las especies de lagartijas también se las puede almacenar en fundas de tela, fundas de tela, vamos, no es fundas. Ya, las fundas Ziploc sí se las marca, por ejemplo, la hora de captura, el código del transecto puede ser TMH01, que significa transecto de monitoreo de herpetofauna número 1. ¿Ya? Ya, Pásale a la siguiente, por favor. disculpa Alejandro, antes que verás, siempre se hace un corte de Zoom, como es Zoom gratis, entonces volvemos ya, porque ya mismo se acaba, falta menos de un minuto y se acaba la sesión, y entonces volvemos para que tú prosigas con la presentación. Ok, gracias. Ajá, esperemos que se cierre y nuevamente volvemos. Por favor, con todos ya. Ya, entonces estábamos viendo lo que es el monitoreo, ¿no? Entonces, esperemos que Alejandro vuelva, ya está de vuelta, y vamos a continuar con la exposición, ¿no? Les dije, él tiene experiencia en esto, entonces, mejor que él nos detalle, ¿no? Entonces, ¿está bien aquí? Me dijiste la siguiente diapositiva. ¿En esta de aquí? ¿Está bien? Ok, listo. ¿Cómo se lo hace? Se realizan inspecciones minuciosas y capturas sobre todo cerca de cuerpos de agua, debajo de piedras y troncos podridos en el suelo, dentro de agujeros en el suelo y árboles, inspeccionando bromelias y debajo de hojarasca. Bueno, la búsqueda se hace una búsqueda búsqueda minuciosa, perdón. Eh, Se trata de encontrar todas las especies posibles en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, aquí les quiero decir que tengan mucho cuidado porque aquí pueden haber serpientes. Bueno, si encuentran colúbridos no importa porque al fin y al cabo estos pues no son venenosos, pero si se encuentran con vipéridos o con elápidos, que son serpientes de importancia médica y que puede llegar a causar un daño permanente si no se trata a tiempo, pues es mejor mantener distancia con estas especies. Igualmente con los boidos o las boas o las anacondas como lo conocen ustedes, pues estas serpientes aunque no tengan veneno, pueden morder y pueden causar daño también. Aquí dice que se utiliza un transecto de banda fija. Generalmente, como les digo, yo no suelo utilizar este transecto. Generalmente utilizo uno de 400 a 500 metros en muestreos cuantitativos y en cualitativos de 100 a 200 metros. Pero es casi igual que el transecto de registro por encuentro visual. Las herramientas son las mismas: linternas de mano, linternas de libres manos, equipo herpetológico, ganchos de captura, bolsas de captura, cámara, rastrillo, libreta de campo y guantes. ¿Cómo se hace? Se realizan recorridos a lo largo de una línea predeterminada en la cual se efectúan búsquedas minuciosas de anfibios y reptiles a una velocidad constante. Dos observadores intentan detectar de manera visual los individuos presentes en una banda de observación de 2 metros a cada lado de la línea del transecto. Ok, aunque esto se quisiera hacer en el campo, muchas veces no se puede por la geografía mismo del terreno, es decir, uno quiere plasmar una línea recta, sin embargo, a veces se presentan pendientes o obstáculos que impiden que el transecto sea totalmente recto. Entonces, uno lo que hace es desviarse un poco, igualmente manteniendo los 2 metros a cada lado y al fin y al cabo no va a quedar tan recto, pero el objetivo se va a cumplir, que es estudiar y intentar capturar el mayor número de especies posible. Técnica de trampas de caída. Este método generalmente en la consultoría no se utiliza. Bueno, pero dice que este método se utiliza para la captura pasiva de reptiles y anfibios de terrestre y semifosorial. Se pueden obtener la abundancia proporcional en relación a las horas de trampeo. Las herramientas que se utilizan son las bolsas de captura, recipientes, redes, cámara y libreta de campo y guantes.
¿Cómo se hace? Dice que se coloca sistemáticamente cinco sets de trampas pitfall, que son las trampas de caída libre, y cerca de desvíos dentro del área de transecto de 500 metros o 1 kilómetro. Cada set de trampeo consiste en la colocación de recipientes cilíndricos enterrados en el suelo con una boca hacia la superficie. Este método será complementado con redes de desvío, las cuales se basan en la intersección de animales con cercas de 0,8 a 1 metro de altura, ya que al encontrarse con estas, los anfibios cambian de dirección a la izquierda o la derecha y continúan a lo largo de la cerca hasta que caen dentro de las trampas. Como pueden ver, aquí se puede apreciar una red, está el cilindro plástico, las estacas de madera, la lona de plástico, la trampa cilíndrico, la trampa de bote, el suelo y los hoyos de desagüe. Ya, transectas de banda auditiva. Este transecto sí se utiliza en lo que es la consultoría, pues muchas especies de anfibios habitan en el dosel de los árboles, es decir, no las podemos ver a simple vista. Entonces tratamos de capturar sus cantos para luego identificarlos y registrarlos. Las herramientas que se utilizan son grabadora, cámara, libreta de campo, guantes, aunque aquí la cámara está de mal porque, como le digo, estas especies suelen estar en el dosel, al menos que tengas una buena super cámara y la veas, tengas un buen ojo, pues la podrás ver, o si no, solo simplemente grabamos el audio y listo, y lo identificamos luego. Muestreo en estados larvarios. Estos muestreos tampoco se hacen en la consultoría, pero sin embargo sí se hacen en investigación. La presencia de puestas de anuros, huevos y renacuajos o parejas en amplexus, sirve como indicadora de actividad reproductiva de las especies del área. El muestreo de larvas renacuajos es útil para levantar información sobre el uso de los principales cuerpos de agua del área para la reproducción de las especies debido a la diversidad de microhábitats y de formas de vida larval. Los inventarios de larvas deben ser sistemáticos para arrojar datos estimativos de la población. En su defecto, será difícil determinar con exactitud la abundancia o la densidad. Las herramientas que se utilizan, pues es una bolsa de captura que es como una red para los peces, casi es lo mismo, que los ojos de la red sean pequeños, creo que es de unos 2 a 0,3 milímetros para que los renacuajos no se pasen por la misma, recipientes, cámara, libreta de campo y guantes. ¿Cómo se hace? La técnica consiste en hacer barridos con una red de mano en cuerpos de agua donde se presume o evidencia la presencia de renacuajos. Una vez ubicado el cuerpo de agua, se traza un transecto de 50 metros a lo largo o contorno del mismo. Se divide en 5 secciones de 10 metros y se selecciona al azar cada sección un sitio para efectuar barridos durante 1 minuto con la red. En cuerpos de agua pequeños, tales como charcos, se efectúa 1 minuto de barrido. Métodos cualitativos: observación directa y recorridos libres. Este método, pues, al igual que casi el cualitativo, se traza un transecto, pero es más, como le digo, es más fácil, no es con tanta delicadeza como se lo hace en el otro, porque aquí se trata de registrar el mayor número de especies. En cambio, en el cuantitativo se trata de registrar el mayor número de especies también con sus individuos, o sea, cuántos individuos tenemos de cada especie. Y este generalmente suele ser más corto, como le dije, se recorre 100 o 200 metros por un lapso de 1 hora. Lo que dice aquí que es el método más efectivo para tener el mayor número de especies en el menor tiempo. Consiste en realizar caminatas durante el día o en la noche en busca de anfibios y reptiles, pero sin mayores reglas para la exploración, excepto revisar minuciosamente todos los microhábitats disponibles. Estas caminatas proveen información adicional de riqueza, reproducción y etología. Entonces, como aquí pueden ver, este método
Se trata de registrar el mayor número de especies y dice que se lo puede realizar durante el día o la noche, pero las especies de petofauna generalmente se recolectan en la noche. En el día podemos encontrar ciertas lagartijas, pero no mucho, no mucho más que eso. El verdadero registro de especies es en la noche. Durante de las 6 de la tarde, 10 11 de la noche, perfecto. Identificación. Luego de determinar de qué especie se trata, se liberará inmediatamente en el sitio de la captura. Para evitar contar con un individuo más de una vez. Se debe trabajar en diferentes áreas y no revisar la misma área dos veces. Se debe anotar la hora de inicio y fin del muestreo y el número de observadores. Estos datos permitirán calcular el esfuerzo de muestreo por sitio, número de individuos, personas, horas. Para identificar se deben tomar las fotos de los mejores ángulos posibles. Bueno, en los muestreos cuantitativos generalmente se almacena temporalmente las especies de anfibios durante 3 días que dura el muestreo cuantitativo. El último día se procura dejar las especies en el mismo lugar donde se encontraron. Esto es para evitar el reconteo, ¿no? Pero en el caso de los muestreos cualitativos, como se busca solo registrar las especies, se las registra in situ, se toma las especies, se toma la fotografía de los mejores ángulos, lo más que es detallada posible, y luego se la deja ahí mismo, no se las captura. Sí, marcaje. Algunos estudios han demostrado con respecto a ensamblajes de especies, no es necesario marcar todos los individuos dado que la tasa de recaptura es muy baja, por lo que se reduce la probabilidad de sobreestimar los tamaños poblacionales por recapturas. Sin embargo, estudios demográficos detallados para una sola especie, el marcaje sí es indispensable para poder ajustar los datos a modelos de captura, marcaje, recaptura. Algunas de las técnicas más comunes son cortes de falanges para lagartos y anuros, muescas en las escamas ventrales para serpientes, utilización de tinta fluorescente para marcar anfibios, aplicación de esmalte escarchado en la piel de serpientes y en lagartijas. Otra opción un poco más costosa es el marcaje de anfibios y reptiles con la inoculación de microchips y nanochips intradérmicos que permiten una identificación de los ejemplares e incluso la determinación de rangos de movimiento y de hogar. Como le habías mencionado, pues nosotros generalmente no hacemos este marcaje, por lo que nosotros capturamos las especies para evitar el reconteo. Sin embargo, hay algunas especies de anfibios o reptiles que son demasiado grandes como para guardarlas en unas fundas Ziploc o tenerlas en el campamento, se procede a un marcaje. Por ejemplo, algunos anfibios que son muy grandes, generalmente los anuros, se los marca. Yo, por ejemplo, les sé poner un punto a la cabeza, en la frente, y los sé dejar en su misma hábitat. Entonces, al día siguiente, en la noche siguiente, si lo vuelvo a encontrar y lo veo que tiene la marca, pues ya no lo registro, porque ya sé que es el mismo anfibio que vi la noche pasada. En cambio, las ranas, las que son más pequeñas y que caben en las fundas Ziploc, pues estas sí las almaceno temporalmente en la funda Ziploc. Entonces, chicos, con respecto a las serpientes, ¿qué les puedo decir? Generalmente en los monitoreos yo no capturo las serpientes, las dejo en su hábitat, solo le tomo una foto, las registro y sigo con mi camino, sigo con el monitoreo. Eso es cuando son monitoreos, auditorías o línea base. Pero cuando te dicen que es liberaciones de áreas porque van a hacer construcciones, entonces en ese momento sí hay que reubicar las especies y hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo como les dije en los elápidos y en los vipéridos que son de importancia médica. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el manejo de estas especies, utilizar siempre protección y a ver, si trabajan para una consultora, pueden decirle que por favor esta tenga los sueros antiofídicos en el caso de algún accidente eh, que pueda ocurrir, ¿no?
Entonces, si alguien tiene una pregunta, pues la puede hacer, si no, muchas gracias. Ya, muchas gracias Alejandro. Entonces ahí conocemos cómo se hace lo que es el monitoreo, ¿no? Entonces, eh, como dijo Alejandro, en temas de consultoría se manejan algunas metodologías. Por ejemplo, como decía él, el tema de lo que en tema de lo que es como es las trampas Bitfire, por ejemplo, estadio larvarios, eso no se hace en una consultoría, bueno, eso no te lo piden, pero sí se realiza en trabajos de investigación, ¿no? Tal vez alguna pregunta para Alejandro, alguien que quiera preguntar algo en caso del monitoreo, o quedó todo bien entendido, porque a partir de esto vamos a hacer un taller, ¿no? Entonces, recuerden que la participación es buena, entonces ahorita tienen tiempo para tal vez hacer una pregunta para el compañero, algo que ustedes quieran conocer, fondo. Ya, entonces creo que todo quedó entendido, ¿no? Porque no hubo preguntas, ¿no? Temas, por ejemplo, Natalie, tú me dijiste tal vez también que te desempeñabas un poco en lo que es también anfibios, ¿no? Más anfibios me dijiste, ¿no? ¿Me puedes confirmar? Sí, Ya. sí. En temas de anfibios, tú sí le aplicas lo que es aquí, esto de aquí, si has hecho estos monitoreos. Casi no, porque cuando está en estado larvario es un poco complicado identificar. Entonces, siempre en la etapa juvenil hay como más registros y también guías taxonómicas para la identificación, así que no he ocupado yo. Allá en etapa de joven, dice, ¿no? Sí, Entonces, ya ya juveniles. en estas etapas o no, no, o cómo, no, en eso no. No, estoy hablando en la etapa de juvenil de lo que serían las ranas y Ah, adultos. Sí, ya. hay más guías Ah, bien. taxonómicas, sí. En la etapa larvaria no he visto casi guías taxonómicas que hay. Es un poco más complicado identificarlos porque conforme van creciendo va cambiando su morfología, la pigmentación y algunos rasgos también. Ya, la técnica que usan ahí ustedes para hacer esa investigación, ¿Perdón? la técnica que ustedes utilizan, hacen transectos o Sí, cómo hacen. hacemos transectos lineales, removimiento por encuentros visuales, también lo que son los registros auditivos y la remoción de la hojarasca también. Ya, gracias Natalie. Entonces Natalie también se desempeñaba, ¿no? Tiene algunos experiencia en lo que es en temas de anfibios y reptiles, ¿no? Y así como Alejandro también pues tiene tema en lo que es en los estudios, que he trabajado para estudios de impacto ambiental y también para consultoría, ¿no? Entonces, esto ha sido el tema de monitoreo de petafauna. Espero que todos hayan quedado satisfechos con la exposición. Y ahora lo que vamos a hacer, no sé cuánto tiempo tenemos, 20 minutos. En este tiempo de 20 minutos, por favor, vamos a hacer como hicimos en el monitoreo de aves, ¿ya? Para que ustedes analicen la información y también la puedan plantear. Por ejemplo, van a hacer igualmente, como el de aves, van a estimar un área de ubicación de trabajo, de investigación, y van a ubicar un punto cuantitativo y van a ubicar dos puntos cualitativos. Y en ese punto cuantitativo van a utilizar una técnica a su elección de lo que hemos visto acá. Y en el punto cualitativo, igualmente en los dos puntos, van a utilizar igualmente una técnica que ustedes han visto acá. Van a utilizar y van también a decirnos el esfuerzo de muestreo que van a utilizar y el esfuerzo de muestreo y las personas que van a hacer, ¿no? Entonces,
ahorita lo pueden ya seguir avanzando y mañana, por favor, para que me los pongan, ya. Así como el de aves, ustedes van también a hacer una exposición breve, algo que ustedes quieran compartir, ya. ¿Alguna pregunta? Si me entendieron cómo es el taller. ¿Todos entendieron? Sí. Sí, genial. Ya, entonces vamos a hacerlo de esa manera, ya es para que ustedes también analicen la información y también puedan también hacer un tipo como estudio, ¿no? Entonces, ahorita ya al final, unos 5 minutos antes de terminar la clase, para tomar una captura de pantalla para registrar la asistencia del día de hoy. Y mañana tenemos la exposición, ¿no? Van a exponer por individual, ¿no? No lo van a hacer en grupo porque en grupo ha habido un poco de problemas. Entonces, estemos aquí en la sesión, no se vayan. Recuerden que ya al final van a utilizar unos 5 minutos para que prendan sus cámaras y tomen una foto. Gracias. Entonces, por favor, para que ustedes ya comiencen a hacer ahorita sus diapositivas. Cualquier cosa, voy a estar aquí.
Ya, por favor, para que prendan sus cámaras, ¿ya? Para hacerles una foto de registro de actividad de hoy, ¿ya? Gracias. La veo a Ana, a Jennifer, Maricel, Jessica. Está ahí. Tomemos acá. Ya, listo. Ya, entonces sí quedó todo entendido, ¿verdad? Lo que es el petofauna, ¿no? No hubo ni preguntas ni nada. Entonces, supongo que quedó todo entendido. Recuerden que yo les mando esos talleres para que ustedes planteen como un tipo de investigación y vean el estudio. Es para que ustedes también pues ya vayan analizando cómo sería un trabajo en campo ya. Y para que ustedes pues también sepan analizar también, para que un poco lean y también pues que eso se les quede a ustedes grabados para que al momento que pues que tengan que hacer una consultoría ambiental, ya sea para fauna o flora, o como ustedes deseen. Entonces ya ustedes ya se acuerdan las técnicas y ya las aplican, ¿no? Les va a ayudar bastante, porque eso es lo que se hace en un trabajo real, ¿no? Por eso era eso de compartir con Alejandro, porque pues él trabaja ya para consultoras, entonces eso es lo que se realiza, lo que te pide una consultora eh, en el momento que hace un estudio de impacto ambiental. Entonces, con eso ha sido con todos. Muchas gracias. Mañana vamos a ver lo que es las presentaciones y luego vamos a hablar ya de lo que son los macroinvertebrados y también vamos a hablar de peces, ¿no? Porque ese es también es otro componente muy importante, ¿no? Entonces, mañana continuamos con eso ya porque recuerden que hasta el día viernes tenemos las clases y el día lunes tenemos los exámenes y el martes también otro examen, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. Gracias, excelente tarde para todos. Ya, gracias. Un momento. Gracias.